Ok, listo. Buenas noches a todos los que nos acompañan a esta quinta reunión por el tema de COVID de las clínicas Cuauhtémoc y Famosa y Hospital Clínica Nova. Le damos un saludo a los que nos están acompañando y a los que posteriormente nos van a ver en redes sociales. Le damos una bienvenida al doctor Sergio Arango, encargado del Hospital Cuauhtémoc y Famosa en área de urgencias, y al doctor José Antonio Lubiano García, el cual es encargado de áreas críticas del Hospital Clínica Nova, quien nos va a presentar a nuestro ponente de lujo el día de hoy. Buenas noches, doctor Lubiano. Adelante. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión que estamos realizando. Pues vamos a abordar un tema de suma importancia en el COVID. Creo que es uno de los temas pilares para que los pacientes salgan adelante. En esta ocasión vamos a contar con la doctora Cintia Denise Peña López. Ella es médico internista, aparte es infectóloga, es presidente ejecutivo del CODECIN y aparte es la infectóloga de Hospital Clínica Nova. Doctora Cintia, le damos la palabra. Bienvenida. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Al contrario, gracias por la invitación. No sé si hay algún problema con el audio. ¿Está todo bien? Todo bien, doctora. Muy bien. Entonces, ¿empezamos de una vez? De una vez, doctora. Muy bien. Bueno, pues, de nuevo, gracias por la invitación. Voy a hablarles algo, como lo dice el doctor, uno de los tratamientos que hasta ahorita se recomiendan casi de inicio en pacientes que se presentan con una neumonía sin saber exactamente cuál es el origen. Algunas guías internacionales en manejo en pacientes con COVID recomiendan iniciar antibióticos de forma empírica, cubriendo microorganismos, digamos, atípicos, únicamente porque el paciente se presenta a la sala de urgencias, ¿no? O sea, sin todavía investigar a veces realmente cuál es la etiología. Entonces, en ese sentido, pues el impacto del uso de antibióticos no nada más puede ser benéfico para el paciente, sino que también sabemos que puede tener muchas cosas contraproducentes. Uno de ellos, pues obviamente la selección de cepas resistentes luego a antibióticos y el que luego pueda propiciar de nuevo la aparición de infecciones. Entonces, ahorita aparte, por la situación que estamos viviendo, o sea, por esta situación de la pandemia, vemos que hay factores de riesgo, aparte de los que ya conocíamos, para que un paciente o en un hospital se presenten infecciones asociadas a la atención de la salud. Uno de ellos, pues, tiene que ver con la cuestión de infraestructura, el número de ingresos, el hecho de que los servicios se vean saturados, el que estamos improvisando áreas para atención de pacientes que a lo mejor no cumplen con todos los requerimientos por parte de las normas o recomendaciones internacionales, la carga laboral, el hecho de que nos enfrentamos a que mucho personal médico y enfermería y de laboratorio es personal que a veces no tenía o que no tenía la experiencia de trabajar en atención del paciente hospitalizado y mucho menos del paciente críticamente enfermo. El personal especialista en terapia intensiva, tanto médico de enfermería, es muy escaso. Entonces, el desconocer los procesos hospitalarios, el desconocer los procesos de una unidad de cuidados intensivos, los cuidados que un paciente críticamente enfermo requiere, la carga de trabajo, la carencia de los insumos a los que podemos llegar o tener insumos que no son óptimos para trabajar y el temor de que del personal infectarse, pueden ser cosas por las cuales uno no hace las cosas de forma adecuada. Entonces, y aparte, otra cosa es que a veces el equipo de protección personal da una falsa sensación de seguridad y como que las cuestiones tan básicas como la higiene de manos o el ponerme guantes para hacer alguna actividad se pasan por alto porque pues yo ya traigo puesto un traje, ¿verdad? Y traigo puesto guantes. Entonces, a veces esas cuestiones tan importantes, más que nada la higiene de manos, luego ya no tenemos tanto apego a ello. Además, pues otras cosas tienen que ver con el paciente y también pues con la práctica médica. Una de las cosas más importantes, y que lo decía uno de los maestros infectólogos de nosotros, es que pues estamos haciendo cosas que normalmente no hacemos como, más bien dejamos de hacer cosas que normalmente hacemos como
un buen interrogatorio. Y aparte no exploramos a los pacientes, ¿verdad? Pues por lo mismo de que mantenemos una distancia sana entre el paciente y tú, tratas de acercarte lo menos posible a las secreciones del paciente. Eso hace que pasemos por alto muchos datos clínicos que nos pueden ayudar, principalmente al inicio, ¿verdad? Cuando el paciente va llegando a la área de urgencias a buscar atención inicial. La otra es que la presentación clínica pues es como cualquier otra neumonía. Entonces, es algo difícil de decir si realmente parece o no parece COVID. O sea, la presentación clínica es igual que las demás. Hay tos, hay fiebre, puedo tener sensación de disnea. Ahorita lo único que nos orienta pues es el hecho de que estamos viviendo el momento de la pandemia, ¿verdad? Pero más adelante, cuando tal vez esto ya sea algo de diario, no vamos a poder distinguirlo de una neumonía adquirida en la comunidad a una influenza, porque pues realmente la presentación es muy similar. La otra cosa es que también obviamente estamos siempre sujetos a que en el primer nivel de atención existan algunas malas prácticas, como por ejemplo el precisamente iniciar antibióticos a pacientes que tienen cuadros de infecciones respiratorias agudas, infecciones respiratorias superiores, entonces que realmente sabemos que no están indicados. Y la otra es que, bueno, los marcadores inflamatorios ahorita, pues realmente son poco específicos, ¿no? Porque una proteína C reactiva elevada y la ferritina sérica elevada y la interleucina 6 y todo lo que normalmente nosotros tomamos o echamos manos para hacer diagnóstico de alguna enfermedad infecciosa, pues se ve alterado simplemente por la infección por el SARS-CoV-2. Entonces, pues como que no nos sirven de mucho. Sabemos que están elevados, sabemos que tenemos que darles un seguimiento, pero no me ayudan a distinguir la etiología de la enfermedad respiratoria de mi paciente. La otra, pues obviamente, es que los pacientes son pacientes que están críticamente enfermos, y sabemos que tienen comorbilidades que pueden tener, hacer que tenga el paciente un pronóstico muy ominoso. Y el uso de los medicamentos. Ahorita, por ejemplo, los esteroides, que el uso de los esteroides es muy controversial, no está estandarizado. Hay centros que están utilizando diferentes formulaciones de esteroides, diferentes dosis. El uso de los inmunomoduladores e inmunosupresores, tratando de contrarrestar un poco la tormenta de citocinas y la respuesta inflamatoria importante que hay en los pacientes. El uso de antibióticos con posibles efectos antivirales, las hospitalizaciones prolongadas, complicaciones no respiratorias también por SARS-CoV-2, por ejemplo, colicistitis litiásica, pancreatitis, trombosis, infartos, o sea, todo eso son factores que hacen que mi paciente vaya a tener una estancia prolongada en la terapia intensiva y, final de cuentas, mi paciente se me puede terminar infectando por cuestiones o por microorganismos intrahospitalarios, ¿no? No nada más estoy hablando obviamente de neumonías. Neumonías es de los, digamos, más frecuentes, pero obviamente también se han visto infecciones de torrente sanguíneo, infecciones de vías urinarias, o a veces lo mismo de confundir o de no tener muy claro el cuadro clínico, o que el cuadro clínico semeja a muchas cosas. Puedo tener pacientes a lo mejor con infecciones bacterianas de otra índole y yo pensar que ahorita están cursando como una infección por COVID. Si nos vamos un poco a cómo se comportaron las IAS este año, no sé si me puedes pasar la siguiente, Miguel. ¿Me avisas si ya está? Gracias. En las infecciones por atención de la salud en Nuevo León, realmente tenemos un registro confiable hasta la semana 23, o sea, estamos hablando de mayo. A partir de junio, julio y agosto ha sido una tarea titánica realmente el tener datos confiables, porque las instituciones están tan saturadas que desgraciadamente caímos en que no tenemos datos tan confiables de infecciones después de la semana 23 por la carga de trabajo que se tuvo. Entonces, si vemos ahí en la gráfica del lado izquierdo, las infecciones de sitio quirúrgico, que es la línea con el anaranjado, eran nuestras infecciones asociadas a la atención de la salud más frecuentes hasta la semana 10. Entonces, estamos hablando, de hecho, enero, febrero y casi principios de marzo, cuando luego empezamos a tener casos ya de COVID en Nuevo León. Esa infección de sitio quirúrgico era nuestra infección
de nuestra infección asociada a la atención de la salud más frecuente en Nuevo León. Desde ese entonces, primeros de marzo, empezamos a ver que disminuyó muchísimo. Uno, obviamente, tenía que ver con el que dejamos de hacer cirugías selectivas en la mayoría de los centros, o se difirieron muchísimas cirugías. Pero la otra es que los picos en color celeste son las neumonías asociadas, o bueno, las neumonías intrahospitalarias, vamos a ponerlo tanto asociadas al ventilador como las intrahospitalarias no asociadas a ventilador. Entonces empezamos a tener picos a partir de la semana 10 de estas neumonías. Los servicios donde empezamos a ver ahora las infecciones empieza a ser medicina interna y ya no cirugía general como lo veíamos antes. Y empezamos a tener también infecciones en OSIN, en pediatría, en obstetricia, reflejando la mayor cantidad de ingresos a estas áreas y que se vieron principalmente por infecciones respiratorias agudas, que pues algunas se confirmaron como COVID, otros no, ¿verdad? Pero, entonces, en Nuevo León estamos viendo ahorita de las infecciones asociadas en los hospitales, que estamos viendo un aumento en la cantidad de neumonías principalmente. Otras, algunas son infecciones de vías urinarias, y bueno, las infecciones en el sitio quirúrgico han como disminuido un poco por lo que ya les mencionaba. Sin embargo, ¿me pasa la siguiente, Miguel? Listo. Gracias. En pacientes con COVID, cuando nos vamos a revisar los artículos donde hablan acerca de la evolución de los pacientes y que tratan de ver cuáles son predictores de mortalidad, algunos artículos se han enfocado en evaluar cuál es la tasa de infecciones bacterianas y fúngicas en pacientes con COVID-19. Entonces, voy a presentarles algunos de los artículos que creo como son los que tienen mayor cantidad de pacientes y que pudieran ser un poco más representativos, pero pues obviamente muchos son estudios transversales en un periodo muy corto y con, digamos, relativamente pocos pacientes a comparación de lo que ya a lo mejor nosotros hemos visto en nuestros centros. En este, por ejemplo, es un artículo que es del Liverpool, en Reino Unido, en el cual ellos estudiaron un total de 195 pacientes, de los cuales la mayoría, 118, eran de género masculino, con una mediana edad de 69 años. Son pacientes confirmados con infección por COVID-19, o sea, tenían un PCR positivo para SARS-CoV-2. De esos pacientes al momento del estudio, o que se terminó el estudio, 16 pacientes todavía estaban hospitalizados por cuestiones de rehabilitación pulmonar, por cuestiones de destete de ventilación mecánica principalmente. 117 fueron dados de alta, 8 fueron transferidos a otra unidad y 54 de esos 195, o sea, casi el 30%, había fallecido. De estos pacientes, se les tomó de manera inicial, o sea, al llegar al hospital, una muestra de sangre y se trató de tomar muestra de vías urinarias y de secreciones respiratorias, buscando si esos pacientes de inicio, o sea, desde su casa, venían con alguna infección. Sabemos que, por ejemplo, para otras infecciones virales, como por ejemplo influenza o virus sincitial respiratorio, podemos tener pacientes que vienen coinfectados, por ejemplo, con Streptococcus pneumoniae o con Staphylococcus aureus, y eso desde su casa, ¿verdad? Entonces, que la presentación sea una neumonía por influenza, una neumonía viral que se está complicando o está sobreinfectada con algo más. Y generalmente eso, pues lo vemos en los cultivos, ya sea hemocultivos o cultivos de muestras respiratorias, y ya lo tenemos como bien documentado, ¿no? Después de la pandemia del 2008 de influenza, también eso está bien documentado. Pero en los pacientes con COVID, pues obviamente apenas estamos empezando a tener estos datos. Entonces este grupo testeó a los pacientes desde su ingreso y les tomó muestras de cultivos para hemocultivos, de los cuales tomaron 128 muestras. De los 195 se les tomó a 128 pacientes, y de los 128 a los que se les tomó muestra, únicamente en 2, o sea, un 1.6%, tuvieron un aislamiento positivo, y en este caso lo que se recuperó fue un Streptococcus pneumoniae. De las muestras respiratorias, se tomaron 25. De estos 195 pacientes únicamente se les pudo tomar muestra a 25. Sabemos que COVID, la principal tipo de tos que viene acompañando o que viene presentándose en esta enfermedad es una tos seca. Entonces los pacientes tienen poca cantidad de secreciones cuando ingresan.
Entonces, únicamente tuvimos muestra, bueno, se tuvieron muestra de 25 y de esos 25 realmente, como son pacientes que venían de su casa, no hubo un aislamiento que se pudiera considerar como patógeno, como por ejemplo el neumococo de la sangre, sino más bien se recuperaron algunas E. coli, algunas pseudomonas no aeruginosas, serratias, aspergillus, pero pues eso se tomaron principalmente como contaminantes debido al contexto del paciente, o sea, que viene de su casa. Y, por ejemplo, se echó mano de algunas otras técnicas, no propiamente cultivos, como por ejemplo los antígenos urinarios de neumococo y de legionela. Y nos encontramos también que pocos pacientes, o sea, 3 de 29 a los que se les tomó y 1 de 31 a los que se les tomó esas muestras, tuvieron realmente un resultado positivo. Entonces, ellos concluyen en este artículo que realmente para ellos, en ese momento del estudio, la coinfección bacteriana de los pacientes con COVID que recién ingresan al hospital, pues realmente era muy baja o era poco común. Y esto a ellos les sugería que pues el utilizar antibióticos de entrada en esos pacientes, o sea, como parte del manejo inicial, pues realmente a lo mejor no estaba indicado. La guía de estado del Reino Unido, del NHS, es el que recomienda el uso o la cobertura con antibióticos para microorganismos atípicos. Entonces, este grupo, pues obviamente pone un poco en tela de duda esa recomendación, pues debido a los hallazgos que ellos tuvieron, ¿no? ¿Me da la siguiente, Miguel? Listo. Y, por ejemplo, este es uno de los primeros reportes del curso clínico de los pacientes y las predictores de mortalidad intrahospitalaria que se tuvieron. Esto es un estudio de China que se dio en 2 hospitales en Wuhan en el periodo de diciembre-enero, o sea, de donde recibieron los primeros casos. Fue un periodo igual, un mes de estudio nada más. Y aquí lo interesante es que, bueno, ellos obviamente muestran tanto las características demográficas y clínicas de los pacientes, los hallazgos del laboratorio, que creo que concuerdan mucho con lo que nos ha tocado ver, digo, salvo las opiniones que ustedes puedan tener. Pero, por ejemplo, pues obviamente vemos que los pacientes están entre la quinta y sexta década de la vida. La mayoría de ellos tienden a ser hombres, los pacientes también los que presentan cuadros más graves. Las comorbilidades, pues la hipertensión obviamente y la enfermedad cardiovascular como que son las que sabemos que nos llevan, bueno, son más frecuentes en pacientes que fallecen. Y sin embargo, por ejemplo, en los hallazgos del laboratorio, algo que llama la atención es que menos del 40% de los pacientes, menos del 50% de los pacientes que fallecieron tenían conteos de leucocitos arriba de 10,000. O sea, únicamente 25 de 54 tenían una leucocitosis que pudiera, digamos, sugerir a lo mejor la presencia de alguna coinfección bacteriana. Y algo también que nos toca ver, o bueno, que hemos nosotros observado en el grupo de trabajo es, por ejemplo, los niveles de procalcitonina. Sabemos que la procalcitonina es un buen biomarcador que nos habla o nos puede predecir alguna infección bacteriana, pero menos del 25% de los pacientes pueden llegar a presentar niveles de procalcitonina. En el caso de este grupo, aquellos pacientes que fallecieron, únicamente 13 de 51 tenían una procalcitonina arriba de 0.5, que es el corte para yo decir, ¿sabes qué? Sí puede tener una infección bacteriana. Entonces, los demás tenían niveles de procalcitonina prácticamente normales o que no nos harían ruido, por ejemplo, en algún otro contexto. ¿Me pasan la siguiente, Miguel? ¿Listo? Sin embargo, gracias. Sin embargo, a pesar de que pues, estos pacientes no tenían leucocitosis, no tenían procalcitonina elevada, prácticamente 54 de los pacientes que fallecieron, bueno, más bien el 100% de los pacientes que fallecieron, tenían datos de sepsis. Y de hecho, el shock séptico fue la causa de muerte, o al menos lo que se documentó como causa de muerte en 70% de los pacientes. Y prácticamente el 98% de los pacientes recibió, aparte de los tratamientos con esteroides, tratamientos antivirales y lo que en ese momento teníamos como posibles opciones terapéuticas, a pesar de que los pacientes habían recibido todos esos tratamientos, aún así fallecieron. Entonces, en este estudio, como conclusión, ellos ponen que más de la mitad de los pacientes que estudiaron desarrollaron datos de sepsis. Sin embargo, como ya les comentaba, pues muchos no tenían conteos de leucocitos elevados ni niveles de procalcitonina que sugirieran alguna infección bacteriana.
Y pues ellos lo que comentan es que pues también los datos de sepsis pueden darse a consecuencia de infecciones virales. Entonces, tal vez estos datos de respuesta inflamatoria o ese choque séptico no venía por un origen bacteriano, sino más bien era la propia infección por el SARS-CoV-2. Y pues obviamente necesitamos investigar y conocer más acerca de la enfermedad y la fisiopatología para poder dar otra conclusión. Otro grupo también, por ejemplo, también del Reino Unido, es una revisión de varios artículos en el que el objetivo pues, fue identificar en los estudios que teníamos disponibles o que se tenían disponibles al momento de hacer esta revisión, cuáles eran las coinfecciones más comunes en los pacientes. Y como objetivo secundario, pues conocer las tasas de coinfección en la población según los métodos de búsqueda y reporte de cada institución y saber el uso de antimicrobianos sin evidencia de coinfecciones y la evolución de los pacientes que utilizan esos antimicrobianos. Entonces, en total, se incluyeron en esta revisión 18 estudios. 9 eran de pacientes con COVID-19. 5 fueron también de SARS, de otros coronavirus SARS, 3 de otros coronavirus y 1 de MERS. De los estudios de COVID-19, 7 de los 9 que eran de SARS-CoV-2 fueron estudios de China y 2 de Estados Unidos. ¿Me pasa la siguiente, Miguel? Entonces, viendo los resultados de todos estos estudios, algo que a mí me llama mucho la atención es que, número uno, no hay, o bueno, algún centro que haya estandarizado la toma de cultivos de forma inicial a los pacientes o que haya tomado en cuenta las recomendaciones que en su momento se dieron por parte de la OMS de descartar cualquier otra etiología de la neumonía o del cuadro respiratorio. ¿Por qué? Pues porque muchos centros no investigaban, por ejemplo, infecciones por influenza o otros coronavirus o, por ejemplo, virus incitial respiratorio. Que digo, a lo mejor estos estudios o esta falta de hacer las cosas pudo haber tenido que ver con la infraestructura o los insumos del hospital. Pero bueno, los que se dedicaron a tomar cultivos, muestras respiratorias y buscar otras causas, nos dimos cuenta que de estos exámenes, perdón, de estos estudios, la tasa de coinfección bacteriano-fúngica anda alrededor del 8%. O sea, únicamente 62 de 806 pacientes que suman en total los 9 estudios de COVID presentaron evidencia de alguna infección bacteriana. Lo más frecuente que ellos encontraron fueron organismos gram negativos y levaduras, en este caso cándida. Algunos, por ejemplo, en el primer estudio, que es un estudio de autor Chen et al., fueron 99 pacientes en China y de los cuales únicamente dos de esos pacientes tuvieron cultivos positivos al momento del ingreso. 99 fueron los pacientes a los que se les tomó una muestra respiratoria en este caso. Entonces, únicamente 2 tuvieron aislamientos positivos. El primer paciente tuvo acineto, una Klebsiella, un Aspergillus flavus, y el paciente número 2 tuvo una Candida glabrata. Aquí es de los únicos estudios en los cuales ellos investigaron la presencia, se reportó la resistencia antimicrobiana, y en este caso, por ejemplo, el Acinetobacter baumannii, pues era así un Acinetobacter aparentemente intrahospitalario, altamente resistente. Pero ya de los demás aislamientos no hay reporte de qué tan resistente o qué tipo de resistencias o qué patrón de resistencias tenían. Y tampoco hay un reporte del tratamiento que se le dio y cuál fue la evolución de los pacientes. Entonces, pues bueno, ahí no hay mucho más que poder analizar. Hay otros, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, uno de los autores, que es Goyal et al., también esos fueron los que reportaron los primeros grupos de pacientes en Nueva York, la evolución de los pacientes en un hospital de Nueva York, de los cuales se estudiaron 338 pacientes y se les tomó muestra, en este caso, para hemocultivos a la llegada, al ingreso del paciente. De los 338 muestras de hemocultivos que se tomaron en ese estudio, únicamente 19 tuvieron cultivos positivos. Sin embargo, el grupo no especifica
en qué momento, cuál era el contexto del paciente, o sea, si era un paciente ambulatorio, o sea, si el paciente se fue a su casa, o si el paciente fue ingresado a la terapia intensiva, o si se ingresó a piso. Entonces, no sabemos cuál es el contexto de qué tan crítico estaba el paciente. Únicamente sabemos que son 19 pacientes y tampoco especifica cuáles fueron los aislamientos en ese momento, pero bueno, al menos ellos reportan que 19 de esos 338 tenían hemocultivos. Entonces, algo más que este grupo que hizo la revisión de estos artículos, algo que ellos comentan es que a pesar de las bajas tasas de aislamiento que se reportan en estos diferentes lugares, hay una gran cantidad de antibióticos prescritos. O sea, del total de los 18 estudios que se incluyeron en este análisis, un total de 2.010 pacientes, de esos 1.450, o sea, el 72%, recibió algún tipo de antibiótico. Lo más frecuente, pues obviamente, carbapenémicos, quinolonas, tigecyclina, piperacillin tazobactam, cobertura, por ejemplo, para hongos como caspofungina, anídula fungina y fluconazol. Entonces, a pesar de que veíamos que no teníamos una evidencia microbiológica para sustentar seguir utilizando los antibióticos, aún así los pacientes los recibieron, entonces más del 70%. Me da la siguiente, Miguel. Otros estudios también, también del Reino Unido, que es como que los que han tenido más o han investigado más esta cuestión de coinfecciones, es de la Universidad Hammersmith en Londres. Y en el objetivo fue también investigar cuál era la incidencia de coinfecciones bacterianas y fúngicas en pacientes con una infección grave confirmada por SARS-CoV-2. Igual es un estudio retrospectivo observacional, fue en dos hospitales en Londres. Y en este caso, por ejemplo, bueno, la primera tabla son las características microbiológicas de las investigaciones que se hicieron. El rango de estudio, por ejemplo, en este caso hubo dos grupos, uno que tenía infección por SARS-CoV-2 y otro infección por influenza. Los pacientes con SARS-CoV-2, el periodo de estudio fue del 25 de febrero al 30 de abril de este año. Y se compararon con un grupo de influenza que tenían pruebas positivas para influenza A o influenza B. Este rango era mucho más amplio. Los pacientes se estudiaron pacientes que ingresaron desde el 1 de septiembre hasta el 30 de abril. Aunque el periodo fue más largo, los pacientes fueron menos. Fueron 216 pacientes en total de influenza o infectados con influenza, contra 836 de pacientes infectados con SARS-CoV-2 en el periodo de un mes, nada más. La diferencia de edad también fue muy significativa. Los pacientes con influenza eran mucho más jóvenes que los pacientes con SARS-CoV-2 que llegaron al hospital. La mediana de edad de ellos fue de 69 años. Los de influenza eran de 36. Igual el género, pues principalmente eran hombres versus los de influenza, que la mayoría eran mujeres. Y de esos 836 a 643 de los pacientes se les tomó muestra para cultivo, para hemocultivo, o sea, muestras sanguíneas. A 110 se le tomaron muestras respiratorias de expectoración. 13 únicamente fueron lavados bronquialveolares. Sabemos que el hacer broncoscopías en pacientes con SARS-CoV-2 no está recomendado. Y se les tomaron también muestras para otros antígenos, como por ejemplo los antígenos de neumococo y de legionela, y un panel viral respiratorio por PCR para investigar otros virus como influenza A y B y virus incitial respiratorio. De estos fueron 250 pacientes que se les tomó esta muestra, únicamente en el grupo de SARS. En el grupo de influenza no se tomó algún otro PCR. Y la investigación de legionela y neumococo también fue alrededor de 250 pacientes en el grupo de los infectados con SARS-CoV-2. Si me pasas la siguiente, Miguel. Entonces, de los hemocultivos de esos pacientes, vemos en la tabla del lado derecho que aquellos resultados o hemocultivos de pacientes con SARS-CoV-2, únicamente 21 de 643, se aislaron patógenos que eran clínicamente relevantes. 2 sí fueron bacteremias con foco respiratorio, de los cuales se aisló una Klebsiella, que fue adquirida en la comunidad, y el otro fue un Enterobacter cloacae, que ese sí fue asociado a ventilador. De
Otros pacientes que tuvieron también aislamientos clínicamente importantes no tuvieron, o bueno, no eran asociados a focos respiratorios, sino más bien eran infecciones de torrentes sanguíneos asociados a catéter en estos 2 enterococos y una pseudomonas aeruginosa. Y 16 eran pacientes que venían bacterémicos desde su casa, o al menos desde la comunidad, y aparentemente fueron por infecciones que no tenían relación a la infección por COVID-19, como por ejemplo 6 pacientes tuvieron infecciones de vías urinarias bacterémicas, 3 fueron infecciones de piel y tejidos blandos y otros 3 fueron otros sitios. Entonces, de todas maneras, el paciente infectado con SARS-CoV-2 y que tuviera un aislamiento, digamos, clínicamente relevante para la función respiratoria, pues únicamente fueron 2 de 643. Entonces, sigue coincidiendo una tasa muy baja de coinfecciones. O al menos no hay una tasa suficiente de aislamientos bacterianos en estos pacientes como para indicar como un tratamiento antimicrobiano de inicio. Y también de esos 643 aislamientos, 36 fueron clasificados como contaminantes. Había ahí Staphylococcus coagulasa negativos de muestras sanguíneas tomadas aparentemente por punción. Entonces esos Staph coagulasa negativos pues son contaminantes hasta no demostrar lo contrario. Y no hubo una diferencia significativa entre el hecho de tener SARS-CoV-2 o influenza para tener bacterias reales versus contaminantes. O sea, el hecho de que mi paciente tenga SARS-CoV-2 no me dice que forzosamente va a estar infectado. De hecho, en estos grupos que comparan SARS-CoV-2 versus influenza, cuando nos vamos a investigar, digamos, todo lo que está detrás en infecciones por por coronavirus y por influenza, otros coronavirus como MERS, como el SARS-1, por ejemplo, tienen una tasa de infecciones o de coinfección alrededor del 13%. Igual, por ejemplo, para influenza, como les decía, pues sabemos que muchos pacientes pueden venir infectados ya con algo bacteriano desde su casa. Ahí la tasa es casi del 30% de coinfecciones, cosa que no vemos ahorita, o al menos no se ha podido como demostrar por aislamientos en sangre o respiratorios en SARS-CoV-2. Cándidas y otras levaduras no identificadas también de muestras respiratorias se encontraron en 24 pacientes. Pero sabemos que las cándidas o cualquier tipo de levadura en muestra respiratoria, a menos que sean pacientes muy inmunocomprometidos o pacientes en los cuales yo no tengo ninguna otra explicación de su deterioro, se pudiera considerar tratarlas. Fuera de ahí, clínicamente esos aislamientos no son relevantes. Y pues obviamente aquellos pacientes que estaban ingresados en la terapia intensiva se asociaron a mayor toma de muestras de lavado bronquial. Pues obviamente los pacientes en la terapia intensiva es el lugar donde se hace el procedimiento de una broncoscopía, si es que se llega a hacer. Tuvieron mayor aislamiento de levaduras. 30 pacientes ingresaron a la UCI y 23 tuvieron aislamientos de levaduras. Y de los demás, 11 tuvieron aislamiento de unas pseudomonas, de alguna especie de pseudomonas que se puede relacionar al ambiente intrahospitalario. ¿Me puedes dar la siguiente, Miguel? Entonces, bueno, revisando un poco la información que ya tenemos, entonces es importante desde un inicio nosotros tratar de hacer un diagnóstico adecuado sobre si mi paciente, número 1, tiene COVID, pero también si puede venir con alguna sobreinfección ya desde su casa. Entonces, obviamente el diagnóstico microbiológico es primordial para determinar la terapéutica que yo voy a emplear. Ya evaluar los casos que yo tengo en mi hospital, cómo estoy recibiendo yo a mis pacientes, si tienen algún dato de infección o no, para poder decidir si de inicio a mis pacientes yo les voy a dar algún antibiótico. Y la otra es que nos enfrentamos también a que por el miedo que existe de la infección en el personal de la salud, a veces no tomamos muestras adecuadas o se envían muestras insuficientes para estudio y eso obviamente impacta en la tasa o en la proporción de cultivos positivos que yo espero. ¿Qué herramientas puedo tener? Pues obviamente hay que ver que no nada más tenemos cultivos ordinarios, sino buscar de alguna manera en la institución o subrogar muestras para hacer otras técnicas, como por ejemplo PCR. Hay actualmente disponibilidad de muchas baterías que hacen ya estudios por PCR para una serie de bacterias, de hongos, de virus, para buscar otras coinfecciones.
Ahorita pues estamos en época o en temporada en la que no hay influenza, pero por ejemplo en esta temporada que viene más adelante, sí va a ser muy importante poder diferenciar entre COVID e influenza, precisamente una por la tasa de coinfecciones que yo puedo esperar. Entonces es importante tener diagnóstico y en niños obviamente virus sincitial respiratorio, que es una causa muy importante de bronquiolitis, se tiene que diferenciar bien de una infección por COVID, ya que pues obviamente los manejos pueden variar bastante, ¿no? Entonces, es importante tener desde que llega el paciente una adecuada muestra respiratoria y no nada más me refiero a la expectoración o una muestra de lavado o de vías inferiores, sino simplemente enviar alguna muestra de exudado faríngeo o nasofaríngeo para poder hacer estas técnicas por PCR. O, por ejemplo, echar mano de aquellos antígenos y anticuerpos que sabemos que podemos encontrar, por ejemplo, anticuerpos del micoplasma, antígeno de micoplasma, antígeno urinario de legionela, para buscar microorganismos atípicos. Y echar mano también pues, de tinciones especiales y de los biomarcadores que sabemos que tenemos, como la procalcitonina, que si bien al menos en nuestro grupo vemos que a lo mejor la procalcitonina puede no relacionarse mucho si el paciente está infectado o no, en el contexto de un paciente intrahospitalario en el que yo ya sospecho que puedo tener una infección, por ejemplo, por gram negativos o por gram positivos, asociada ya a la atención de la salud, sí es un marcador que me puede ayudar bastante a decidir si yo le dejo antibiótico o no a mi paciente. ¿Me puede hacer la siguiente, Miguel? Entonces, ¿qué opciones tenemos para tratar a los pacientes? De inicio, creo que no hay una evidencia para considerar antibióticos. Cuando el paciente acaba de llegar, cuando llega al área de urgencias, cuando viene únicamente por la fiebre, el cuadro respiratorio, como que eso sí, al menos en mi punto de vista queda muy claro que los antibióticos inicialmente no están indicados. A menos que sea parte de algún esquema que esté probando, por ejemplo, como se hacía con acitromicina, hidroxicloroquina, o con algún antiviral, por ejemplo, Caletra, pues bueno, ahí es parte de, pero no únicamente porque tiene el cuadro respiratorio, amerita que yo le deje algún antibiótico o que yo cubra, por ejemplo, microorganismos atípicos aquí o adquiridos en la comunidad, pues porque de inicio los pacientes aparentemente no tienen alguna coinfección. Pero obviamente ya en el contexto de un paciente hospitalizado, críticamente enfermo, donde ya tiene varios días, al menos más de 3 días hospitalizado, ya lo invadí, ya le puse esteroide, entonces pues obviamente aquí, y bueno, y me desarrolla algún criterio para iniciar antibiótico, entonces, ¿cuál le voy a iniciar? Lo más importante es conocer la microbiología local. Esta gráfica que les muestro es el informe hasta la semana 23, como les decía, en mayo, de los microorganismos más frecuentemente aislados en las infecciones asociadas a la atención de la salud. Y vemos que por mucho, los primeros 4 lugares son E. coli, Klebsiella, Pseudomonas y Acinetobacter. No tenemos, en este reporte de la ROVE no se especifica el patrón de resistencias que puedan tener, pero por eso es importante que yo conozca cuál es la microbiología en mi lugar de trabajo. Si yo sé que en mi lugar yo no tengo E. coli, tengo Acinetobacter y el Acinetobacter es resistente, es multidrogo resistente, pues obviamente utilizar una cefalosporina de entrada o utilizar un carbapenémico pues no va a ser suficiente para mis pacientes, ¿verdad? Entonces, siempre debo de conocer o de estar trabajando de la mano con el laboratorio o con la persona de epidemiología que tenga esta información. ¿Cuáles son los microorganismos más frecuentemente aislados? De antes de COVID, no necesariamente ahorita en COVID, sino desde antes, porque sabemos que muchos de estos microorganismos del ambiente hospitalario también vienen de la mano con el personal que trabaja ahí en el lugar, ¿verdad? Entonces, aunque yo esté viendo ahora pacientes con COVID que antes no veía, pues siguen siendo mis mismas enfermeras, siguen siendo mis mismos médicos, sigue siendo el mismo área de trabajo, entonces pues los microorganismos que me pueden llegar a producir infecciones asociadas a la atención de la salud no tienen por qué cambiar. En algunos casos, por ejemplo, hay un aumento también en el reporte de infecciones por estenotrofomonas, incluso estenotrofomonas multidrogo resistentes, en el que prácticamente tenemos pocas opciones terapéuticas. Y por ejemplo, los cocos gram positivos, pues realmente ya tienen varios años que no forman parte de nuestro top 5. Siempre hay que tomarlos en cuenta, siempre hay que ver si mi paciente
lo tengo invadido, si tengo catéteres, si tengo sondas, si tengo, no sé, líneas arteriales, todos sabemos que son factores de riesgo para infecciones por gram positivos. Obviamente también si el paciente ha estado con esteroides, con inmunosupresores, aparte de bacterias, que es como lo más frecuente, tengo que empezar a considerar infecciones fúngicas invasivas, de las cuales sabemos que las más frecuentes son las cándidas. En México no hay reporte, o bueno, los reportes que hay de infecciones o de candidemias, la mayoría siguen siendo por Candida albicans, menos del 30% son por especies de cándidas resistentes a fluconazol. Entonces, realmente en México todavía tenemos una buena sensibilidad a fluconazol. Si lo utilizamos de entrada, es probable que tengamos una respuesta clínica adecuada. El aislamiento de otras cándidas, de otras especies de cándidas resistentes a azoles, es todavía pues, menos del 30% en México. Entonces, no hay necesidad de cambiar o de buscar siempre tener la nidolafungina o la caspofungina a la mano. Si tengo fluconazol y traconazol, puedo echar mano de ellas, a menos de que considere alguna infección fúngica invasiva más compleja, por ejemplo, aspergilosis o cocci, histoplasma, mucor. Entonces, ese tipo de especies sabemos que, bueno, tal vez con fluconazol no va a ser la mejor cobertura, pero podemos entonces ahí sí combinarlos con caspofungina, anidolafungina, para cubrir mejor estos microorganismos, o considerar pues algo más agresivo como por ejemplo anfotericinas en sus diferentes presentaciones. Considerar también, como estamos usando esteroides e inmunosupresores, la posibilidad de neumocistis girovechi es algo que hay que siempre considerar, y obviamente con infecciones virales. Bueno, influenza en su momento la consideraremos, y algunas de las familias de los herpes, CMV, Epstein-Barr, herpes simple, o sea, reactivaciones de, por ejemplo, otros virus de la familia de los herpes, siempre es importante considerarlas. El investigar estas infecciones a veces es algo que está fuera de las posibilidades según los hospitales, porque los métodos de estudio son complicados. O sea, para yo poder diagnosticar una neumonía por citomegalovirus o por Epstein-Barr, lo ideal es que yo tenga una carga viral, o sea, saber que el paciente está virémico y pues obviamente que no me ha respondido al tratamiento antimicrobiano que le estoy dando. Hacer las cargas virales a veces es un poco difícil. Por ejemplo, antígenos como PP65 tardan mucho en estar. Entonces, a veces ahí es más como irnos de forma empírica, viendo que el paciente no mejora. Siempre es importante evaluar la respuesta clínica a los cambios que yo hago entre las primeras 48 a 72 horas, porque también nos estamos enfrentando a que los pacientes con COVID-19 o con neumonía por COVID tienen complicaciones no nada más pulmonares. O sea, sabemos toda la cuestión de problemas de coagulación a nivel de la microcirculación. Sabemos que puedo tener también problemas trombóticos a nivel de grandes vasos. Simplemente la respuesta inflamatoria o la sepsis que se menciona en algunos de los artículos, que puede ser únicamente por el virus. Entonces, yo tengo que ver si mi paciente responde clínicamente al uso de antimicrobianos, porque a lo mejor si yo ya tengo una cobertura amplia, ya cubrí hongos, tengo cobertura para microorganismos bacterianos, pues y no tengo una respuesta, la respuesta ya deseada, pues entonces a lo mejor no va por ahí, ¿no? O sea, no va que el problema de mi paciente sea por alguna sobreinfección. Si no hay evidencia de los aislamientos, pues considerar suspender la terapia antimicrobiana. Lo único que estoy haciendo es darle efectos adversos o seleccionar cepas resistentes a antibióticos, y que luego el paciente sí se vaya a problemar por algo bacteriano. ¿Me pasa la siguiente, Miguel? ¿Cuándo iniciar entonces antibióticos con mi paciente? Entonces ya dijimos, bueno, a la consideración, al menos en lo que vemos por los reportes, es que al ingreso no parece tener algún sustento, al menos según la evidencia disponible. Únicamente porque ingresa por COVID, porque ingresa con el cuadro respiratorio. Si yo no tengo más marcadores que a lo mejor justifiquen, o a lo mejor un contexto de hospitalizaciones previas o uso previo de antibióticos, pues como que el paciente nada más porque llega y sí, no hay necesidad de darle antibiótico. En pacientes intrahospitalarios, pues obviamente ahí ya es muy diferente, ¿verdad? Si yo ya tengo un paciente hospitalizado más de 72 horas,
que un paciente que a lo mejor iba bien y de repente presentó un deterioro de la oxigenación, de la función respiratoria, función cardiovascular, y les pongo ahí como quieran los signos de interrogación, pues por lo que les comentaba ahorita de las complicaciones que sabemos que se pueden presentar por la misma infección del COVID, y que pueden también tener este tipo de manifestación sin necesidad de ser una sobreinfección bacteriana. La aparición de infiltrados nuevos en imagen de tórax, la fiebre de nuevo, el aumento en la cantidad y cambio en la calidad de las secreciones, todos esos son datos o al menos criterios para definir una neumonía asociada a ventilación mecánica, por ejemplo, una neumonía intrahospitalaria, que esos ya sabemos, o bueno, ya los conocíamos anteriormente y pues esos criterios no han cambiado. Entonces, si yo veo que mi paciente que iba bien ahora tiene estos nuevos criterios, entonces yo ya puedo considerar iniciar un tratamiento de forma empírica, siempre antes de empezar el antibiótico, tomar obviamente las muestras de mejor calidad posible para su análisis microbiológico. Y pues obviamente si mi paciente empezó con datos de respuesta inflamatoria sistémica, que también pues, lo pongo ahí con signos de interrogación, porque pues también no podemos tener una seguridad que esos datos de respuesta inflamatoria sistémica son por algo bacteriano, sobreagregado o fúngico, sino que simplemente se pueden dar por el propio virus o por la propia infección por el SARS-CoV-2. ¿Me pasa a la siguiente, Nina? Entonces, bueno, como conclusión, o en conclusiones, pues obviamente uno es tomar en cuenta que la evolución rápida de esta pandemia también hace que la información tenga un flujo muy rápido y continuo y hay que estar siempre al pendiente de los estudios que hablan acerca de la evolución de los pacientes dentro de los hospitales, en los diferentes grupos de estudio a nivel internacional y ver cuál ha sido el comportamiento de esos pacientes en cuanto a presentar sobreinfecciones. Siempre es importante que el equipo que esté tratando a los pacientes con COVID tenga también el respaldo de aquellos que tienen la información sobre los resultados de cultivo y saber cuál es la microbiología local para poder tener para poder hacer la mejor toma de decisiones en cuanto a qué antibióticos utilizar y evaluar según la respuesta clínica de los pacientes, los biomarcadores y los cultivos, si se requiere realmente continuar con la terapéutica con antimicrobianos o es mejor suspenderla y a lo mejor considerar otras causas de que el paciente esté como esté, ¿verdad? Incentivar la toma adecuada de muestras para análisis microbiológico previo al inicio de la terapia antimicrobiana. Creo que es una de las principales cosas que me gustaría dejarles porque por lo mismo del miedo de los pacientes, del miedo del personal de tomar la muestra respiratoria, los pacientes intubados, las traqueostomías, pues obviamente se entiende, ¿verdad?, que tengan ese miedo, pero siempre y cuando se haga tratar de que todo esto se haga con el equipo de protección personal lo más adecuado posible, y que se tome la mejor muestra que se pueda, que nos pueda dar mayor información. Siempre intentar que esto sea antes de iniciarle cualquier tipo de antimicrobiano. ¿Me pasa la siguiente? Y generar las guías, cada grupo o cada institución desde hace varios años, las guías las buenas prácticas clínicas te dicen que tú debes de tener una guía de tratamiento antimicrobiano que esté ajustado a tu microbiología local, precisamente para que facilites la toma de decisiones de los médicos que están ahí día a día atendiendo a tus pacientes. Entonces, estas guías, sabemos, obviamente se sabe la carga de trabajo que se tiene en unas instituciones, pero es importante también trabajar a la par con el resto de las prácticas o de las recomendaciones que se emiten para generar estas guías que estén enfocadas en el uso racional del antibiótico, el seguir vigilando de forma estrecha las infecciones que estoy presentando en la institución y cuáles son los patrones de resistencia antimicrobiana que se presentan, si hay algún cambio ahora en estos pacientes en cuanto a la microbiología y la resistencia que tienen las bacterias de esos pacientes. El uso también racional de los antimicrobianos va a asegurar que no esté gastando de más los antibióticos y que yo pueda asegurarle el acceso a estos a pacientes que sí tienen infecciones confirmadas, ¿no? Entonces, sabemos que ahorita la carencia de insumos es algo importante, entonces hay que tratar también de optimizar el uso de antimicrobianos precisamente para que cuando los ocupemos sí tengamos dosis a la mano.
Y la otra es promover los esquemas acortados. En los últimos años ha habido estudios eso para neumonías asociadas a ventilación mecánica y neumonías intrahospitalarias, en los cuales la duración de tratamiento de 14 días ya no es indispensable. Sabemos que 14 versus 7 días versus 5 días también son igual de efectivas, y que a veces prolongar el uso de antibiótico pues realmente no tiene un impacto en la adecuada evolución del paciente. Y también, bueno, sabemos que, por ejemplo, hay infecciones o hay pacientes que pueden tener COVID y que a lo mejor tienen otro tipo de infecciones, a lo mejor no asociadas a la atención de la salud, infecciones de vías urinarias, bacterias asintomáticas, infecciones de piel y tejidos blandos, endocarditis, etc. Entonces, ese tipo de pacientes que tienen una infección sobreagregada al COVID, pues ver si esos pacientes se pueden desescalar lo más que se pueda y cambiar o hacer los switch de tratamientos intravenosos o tratamientos orales ya dirigidos contra las infecciones que ellos presenten. Eso también nos ayuda a cortar el gasto y la exposición de los pacientes a antibióticos. Y bueno, por mi parte es todo. Quedo a su disposición para cualquier pregunta o duda. Espero de todo corazón que para todos la fuerza los acompañe y que no flaqueen en esta lucha contra esta enfermedad y todos podamos salir victoriosos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Cintia. Una plática muy buena. Como siempre, sus sesiones, al igual que como la mayoría de los que nos están acompañando, siempre son muy, muy didácticas, muy directas al punto que tenemos que abordar. Creo que este tema es de suma importancia porque, como bien usted lo dice, al principio las recomendaciones era iniciar con combinaciones con antibióticos con aparentemente efectos antiinflamatorios, y pues lamentablemente ahora se está convirtiendo en una práctica muy común. A los que están en el grupo que nos están acompañando, ¿tienen alguna pregunta para la doctora? Como gusten, lo pueden hacer, lo pueden expresar en el chat o pueden activar su micrófono y hacer las preguntas directas para que la doctora Cintia nos pueda dar respuesta a las dudas que se vayan generando. Hola, buenas noches. No es una pregunta. Sí me están oyendo, sí me oyes, ¿verdad? Sí, doctora. Ok. No es una pregunta, es una felicitación por la excelente conferencia. Yo creo que, pues, a medida que ha ido pasando el tiempo, hemos ido conociendo más todo lo que rodea al COVID, y eso obviamente pues ha impactado en el uso de antibióticos empíricos, ¿verdad? Porque pues inicialmente era un abanico de fármacos, y bueno, pues a medida que se ha ido haciendo experiencia y todo esto, bueno, pues yo creo que eso también ha contribuido a que pues cada vez el uso no justificado de antibióticos haya disminuido. Sería todo. Gracias, doctora. Yo estoy de acuerdo, lo hemos comentado dentro del equipo de trabajo de NOVA muchas veces, que pues obviamente, digo, esto es nuevo para todos. No sabemos qué cosas de lo que ahorita estamos haciendo van a tener a lo mejor un impacto deleterio más adelante, o a lo mejor después nos vamos a dar cuenta que realmente no teníamos que usar tal o cual fármaco. Sin embargo, el uso de antibióticos es algo que no nada más tiene impacto en el paciente a quien le estoy poniendo el antibiótico, sino que también tiene un impacto en el paciente y en la microbiología del lugar. Incluso tiene un impacto, por ejemplo, después en la microbiología o en el tipo de bacterias se transmiten dentro de casa, por ejemplo. O sea, sabemos para otras infecciones, no COVID, que, por ejemplo, si yo le doy una cefalosporina al paciente, voy a seleccionar cepas BLE, y esa cepa BLE el paciente la puede transmitir por el contacto estrecho a su familia, ¿verdad? Entonces, de los medicamentos o de los fármacos, lo que va a tener un impacto prácticamente universal, no nada más en la evolución del paciente, es el uso de antibióticos. Entonces,
las infecciones, el enfoque o enfocarme en ver cuáles son las infecciones asociadas a atención de la salud que presento mes a mes, quedó un poco como de lado por toda esta situación tan impresionante que estamos viviendo con el COVID. O sea, simple y sencillamente a nivel estatal, muchas instituciones ya no pudieron reportar las IAS mes a mes como lo hacíamos. O sea, el último mes más confiable fue mayo. Junio, julio, pues ya agosto estuvimos todos sobrepasados. Entonces, pero pues no hay que perderlo, ¿verdad? Entonces es un llamado incluso esos artículos, los autores de los artículos que revisé, todos llaman a eso, ¿sabes qué? Pues retomar, ¿verdad? La investigación de las IAS mes a mes, diariamente, cuáles son los aislamientos, qué estoy viendo, la microbiología, el patrón de resistencia, para no perder de vista, ¿verdad? Cuáles son mis mejores herramientas para mi institución. Perfecto. ¿Alguna otra duda o pregunta a la doctora Cintia? Doctora Cintia, yo tengo unas preguntas que me han dado vueltas en la cabeza en los últimos días, desde que estamos manejando pacientes por COVID. La primera de ellas es, si de por sí la procalcitonina últimamente ha tenido muchos cuestionamientos desde antes de que empezara la pandemia sobre la utilidad, o si era más la interpretación de los médicos que estamos atendiendo pacientes con características sépticas. Pero, por ejemplo, usted no nos dejará mentir, en el grupo donde estamos trabajando en el Hospital Clínica Nova, la procalcitonina, desde mi punto de vista, no ha sido como que un marcador muy importante, incluso lo presenta usted en su sesión. Pero, ¿cuál es entonces, cómo interpreta usted esto que está pasando? ¿Es la evidencia de que la procalcitonina no debería ser como la guía totalmente para la dirección de antibióticos? Porque hemos tenido pacientes que están infectados, que tienen datos de sepsis, están infectados, pero la procalcitonina no parece elevarse en niveles como los veíamos en otras patologías. ¿Cuál es su interpretación de esto? ¿Es algún fármaco que estamos utilizando podría alterar el efecto de este resultado? ¿O es que en realidad no es un buen seguimiento como marcador para una cuestión infecciosa? ¿Cuál es su interpretación, doctora Cintia, de lo que está pasando con esto de la procalcitonina? Bueno, como bien tú lo dices, Miguel, la procalcitonina, realmente, si nos vamos a ver las guías, por ejemplo, de neumonías intrahospitalarias o de cualquier infección que tú quieras, ¿no? Procalcitonina lo refieren más como un marcador que te ayuda a evaluar el momento adecuado para suspender la terapia antimicrobiana. Pero como dentro de los criterios para iniciar antibiótico o de diagnóstico de una infección, pues realmente casi no viene mencionado de que te guíes por la procalcitonina. Antes de todo eso viene el cuadro clínico del paciente, los signos y síntomas, viene, por ejemplo, en el caso de neumonía, la aparición de infiltrados, el cambio de las secreciones, o sea, cosas más clínicas, bueno, así tal cual, y a lo mejor del laboratorio, la leucocitosis, los datos de respuesta inflamatoria que sabemos, los cambios radiográficos, y la PROCA nos dice, bueno, pues sí, te puedes apoyar de la PROCA y te puedes apoyar principalmente para decidir el momento de suspender ya el antibiótico. Ahora, procalcitonina, sabemos que tiene una respuesta diferente cuando son infecciones por gram positivos, cuando son por gram negativos. Cuando son por gram positivos, la elevación de procalcitonina a veces no es muy evidente. O sea, tenemos procalcitoninas muy elevadas principalmente por gram negativos, porque si nos vamos a la fisiopatología de la secreción de procalcitonina, esa está dada por la pared de los gram negativos, no por la de los gram positivos. Entonces, a lo mejor alguno de los microorganismos que nos pueden estar ahí tal vez poniendo lata con los pacientes pueden ser gram positivos, puede ser un staph, puede ser algo, o a lo mejor una cándida, y pues eso no me van a elevar procalcitonina, ¿verdad? No espero ahí niveles elevados de proca. Y la otra es que, pues hasta ahorita yo soy fiel creyente de que aún no conocemos el impacto que el propio virus puede tener en el paciente. Como lo decía uno de los primeros estudios que a mí se me hizo como de los comentarios más cuerdos, fue que pues, puedo tener un choque séptico simplemente por el virus. Entonces, si yo no tengo aislamientos microbiológicos, porque menos del 2% tienen aislamientos microbiológicos,
no tengo hemocultivos positivos, no hay ninguna otra muestra, no tengo procalcitonina elevada, pues entonces, y a lo mejor tengo un paciente con un choque séptico, tal vez a lo mejor no es bacteriano, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Pues lo cubro con antibióticos, pero vigilo cuál es la evolución en 24, 48 horas. No sé si contesté un poquito tu pregunta. Sí, sin duda. Creo que eso, porque, bueno, hemos tenido pacientes que están infectados, cumplen criterios para sepsis, tenemos aislamientos y precisamente la procalcitonina pues no está elevada, entonces nos podríamos guiar en teoría, ¿no? Bueno, tal vez podemos bajar o no el antibiótico, pero vemos que muchas veces no sucede así y pues da mucha duda si en realidad, como usted lo dice, a lo mejor estamos entrando a un nuevo concepto, que no sé cómo lo vea usted también. ¿Será correcto llamarle a esto una sepsis viral? ¿Cuál es su punto de vista? Porque fisiopatológicamente se comporta como una sepsis, solamente que la fuente no es de todo bacteriana. De hecho, estamos trabajando en eso, en una revisión sobre ese concepto de la sepsis viral. Y porque se comporta, vaya, la tormenta citosina sí hay criterio de diagnóstico y todo, pero de repente hay un boom con las cuestiones de los microtrombos y que las cuestiones de la coagulación, el dímero D, bla, 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 pero son situaciones que eso lo vemos o lo veíamos día a día con los pacientes sépticos o en choque séptico. Incluso hay revisiones donde los marcadores son similares a lo que es la activación macrofágica y uno, bueno, en lo personal, y lo hemos discutido con el doctor Lubiano, pues parece que esto es un proceso séptico, nada más que la fuente de origen es viral, ¿no? Y creo que tal vez no estaría descabellado poner de lleno ese concepto de sepsis viral. No sé cuál es su punto de vista en ese concepto. Claro, se contradice a la vez ese concepto, ¿no? Porque, bueno, sepsis claramente es asociado a un cuadro bacteriano, pero vemos que también otros agentes lo pueden generar. ¿Cuál sería su opinión ante ese concepto o esta idea de una sepsis viral? Yo la verdad, bueno, no sé, como dices tú, no sé si llamarlo sepsis viral, porque como que sepsis lo relacionamos a infecciones bacterianas. Pero yo estoy totalmente de acuerdo en que los virus pueden provocar una respuesta inflamatoria sistémica igual o a lo mejor de mayor impacto que las bacterias. Porque no nada más, como que ahorita estamos muy metidos con este SARS, porque pues vino pues, a generar toda esta problemática. Pero, por ejemplo, pacientes, bueno, o sea, me remoto a un ejemplo de citomegalovirus. O sea, pacientes trasplantados con enfermedad generalizada por citomegalovirus. O sea, son pacientes que hacen o que hacían manifestaciones muy similares a lo que estamos viendo. O sea, hacen activación macrofágica, hacen microtrombosis y todo eso también asociado únicamente a la infección por citomegalovirus. Entonces, te pone a un paciente en muy malas condiciones, te lo choca, te da neumonía, te da hepatitis, te da meningitis y todo eso obviamente a causa del virus. Entonces, como que estábamos acostumbrados a ver virus así de agresivos en pacientes muy inmunocomprometidos, los trasplantes hematológicos, pacientes con alta dosis de esteroide o con alguna enfermedad autoinmune. Y a lo mejor eran como que enfermedades bueno, tal vez muy poco estudiadas, ¿no? O sea, poco frecuentes y a lo mejor por lo mismo no les ponemos tanta atención. Pero, por ejemplo, o sea, para CMV, ébola, por ejemplo, entonces son enfermedades virales que sabemos que por sí mismo el virus puede dar todos esos datos de respuesta inflamatoria sin tener ninguna sobreinfección bacteriana. Entonces, yo creo que, no sé si ponerle ese mismo nombre, como dices tú, de sepsis viral, pero eventualmente vamos a terminar a nivel internacional describiéndolo como tal, o sea, como uno es esa respuesta inflamatoria de choque séptico asociada simplemente en la presencia de un virus. Sí, yo creo que desde el punto de vista de los intensivistas, no sé si los que estamos aquí en el grupo lo ven así, pero yo creo que eso tal vez en la cuestión de infectología y terapia intensiva compartimos el área de las cuestiones de infecciones, pero yo creo que parte del conocimiento de los conceptos que se manejan en sepsis, creo que es lo que motiva en muchas ocasiones a iniciar coberturas antibióticos, porque uno con las nuevas definiciones actuales de sepsis 3 o las de sepsis 2, que eran SIRS más una infección, pues creo que de repente uno se da cuenta que tiene una falla orgánica,
está infectado, y creo que esa es la principal motivación de una cobertura antimicrobiana. El problema tal vez es que como se reporta es que la coinfección es muy baja. Pero, ¿qué tanto de que ahora se está utilizando de una forma, creo que excesiva, tal vez la cobertura con acitromicina en áreas de tratamiento en domicilio? ¿Qué tanto de eso juega un papel importante en la detección o en el aislamiento bacteriano? Y que tal vez lo que estamos viendo es que es un aislamiento disminuido porque tenemos un tratamiento ya prolongado en el área extrahospitalaria. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctora? No, claro, yo estoy totalmente de acuerdo y yo también dudo mucho que todos los artículos que están ahorita, o bueno, que presenté, pues realmente a los pacientes no les puedo aislar nada porque desde su casa, de forma ambulatoria, desde el primer nivel de atención, a lo mejor ya tengo uso de antibióticos. Y la mera verdad es que acitromicina, lo que tú mencionas, se me hace lo más light que pueden llegar a dar, porque hemos visto y nos ha tocado ver recetas de pacientes ambulatorios con cefalosporinas de tercera, ya sabemos cuál. Me ha tocado ver aminoglucósidos, carbapenémicos intramusculares, que ni siquiera tienen la indicación o la vía de administración, pero se dan. Entonces, y se dan, pues yo creo que por la misma situación de la que se enfrentan los médicos allá afuera en el primer nivel de atención, es lo mismo que nos enfrentamos nosotros ya aquí en el hospital, el ver un paciente que está emproblemado y que lo quiero sacar adelante. A lo mejor no tienen el sustento, la base para decir, bueno, no es necesario un carbapenémico o un aminoglucósido, pero lo dan. Entonces, yo también estoy segura que muchos de esos artículos que presenté a lo mejor pueden estar sesgados porque no dicen en qué condiciones llegó el paciente, con cuántos días de evolución, qué estuvo tomando, si estuvo con esteroide o no esteroide en su casa, si estuvo con antibióticos o no, las quinolonas tomadas, o sea, todo eso obviamente me va a impactar a que yo cuando le tome muestras, pues no pueda aislar nada, por lo bien como lo dices, porque todo está inhibido, ¿verdad? Porque estuvo recibiendo la quinolona, la cefalosporina y está todo inhibido. Entonces, ahorita no podemos tener como que esos datos a lo mejor muy claros, pero siempre hay que tomarlo en cuenta, que a mi paciente a lo mejor no le aislé nada, pero pues si lo veo que tiene datos de algo bacteriano, no le puedo dejar de dar la cobertura, ¿verdad? Y pues guiarme únicamente por el contexto clínico del paciente, los laboratorios y la evolución, cómo va él. Claro, de acuerdo, doctora Cintia. Doctor Sergio Arango, doctor Lubiano, ¿algún comentario ya para despedir a la doctora Cintia? Vamos a felicitar a la doctora Cintia por su excelente ponencia. Creo que deja muy claro algunos conceptos que platicábamos ahí en el grupo. Realmente muy, muy didáctica y muy, muy clara la ponencia. Felicidades, doctora. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Doctor Lubiano. Igual, solamente felicitar a la doctora por su excelente revisión. Creo que tocó todos los puntos principales. Sí, bien en todos los conceptos que se han referido. Perfecto. Bueno, si no hay nada más que comentar, doctora Cintia, muchísimas gracias. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron al grupo. Como les recuerdo, esta plática será grabada y será compartida en redes sociales para los que gusten verla o compartirla en una página que se llama Interconsulta en Facebook y en YouTube. Doctora Cintia, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima reunión. Gracias y buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora Muñoz.